nuestra fe. El primer cimiento de nuestra fe, ya lo vimos hace 8 días, es la deidad de Dios. El segundo cimiento de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. El tercer cimiento de nuestra fe es el Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Abrir nuestra Biblia. En Primera de Juan 5:7. No es Juan, es Primera de Juan. Amén. Que está antes, un poco antes de llegar a Apocalipsis. Primera de Juan 5:7. La palabra de nuestro Señor nos dice así. Dice, porque tres son los que dan el testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Muy bien, y vamos a abrir también nuestra Biblia en Juan 16:13, por favor. Ahora sí es Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 16:13, que dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Y ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 14:26. El libro de Juan 14, verso 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien. La tercera, el tercer cimiento de nuestra fe tiene que ver con el Espíritu Santo. Ya vimos que el primer cimiento es la deidad de Dios. Dios es el primer cimiento de nuestra fe. Todos nosotros como cristianos debemos de tener algo que se llama discipulado. ¿Qué es ser discipulado? Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, usted obtiene primero el perdón de su sangre y la transformación de su vida nueva, de su vida vieja a una vida nueva. Cuando usted empieza en la vida nueva, usted tiene que saber cómo traspasar la parte emocional y empezar a crecer en él. ¿Cómo es esto? Esa parte en la que nosotros hablamos, que le llamamos el primer amor, es la parte que nos emociona, es la parte que nos mantiene vivos. Es la alegría, ese gozo, esa emoción, esa vida que se siente, es la que nos mantiene vivos, pero es momentánea. No digo que no sea importante, es la fuerza del Espíritu Santo que se necesita para poder saltar del pecado a la vida eterna. Entonces ese poder sí se necesita, pero ese poder, solamente es el poder que nosotros necesitamos para saltar a la transformación. ¿Ok? ¿Están conmigo? Hay algo que nosotros debemos entender en cuestión al cristianismo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nuestra primer visión fue Dios. Nosotros no aceptamos una iglesia, nosotros no aceptamos un líder, nosotros no aceptamos un pastor,
nosotros aceptamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, la palabra de Dios marca que estábamos en tinieblas y dice que de repente su luz admirable vino y alumbró nuestras tinieblas. Y nosotros pudimos ver nuestra condición de pecado. Nosotros nos dimos cuenta lo que éramos. Nosotros nos dimos cuenta de nuestra condición de pecado y al nosotros ver nuestra condición pecaminosa, nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos ser salvos de esa condición que teníamos. Quiero que ustedes pongan atención porque en esta parte viene la clase. ¿Cómo es eso? Mis tinieblas no dejaban ver lo que yo tenía interno. Mis tinieblas no me dejaban ver que mi condición natural era a causa de mi pecado. Que la vida que yo llevaba o el dolor que yo llevaba era por mi pecado antes de conocer al Señor, mucho antes de conocerlo, mucho antes de nosotros asistir a la casa de Dios. Cuando yo recibo el llamado del Espíritu Santo, porque Él es el que va a buscarnos, cuando yo lo recibo, lo primero que yo adquiero sobre esta condición es la luz del Espíritu Santo. Él llega y alumbra mi corazón y entonces yo me doy cuenta de lo que habita en mis tinieblas. Yo me doy cuenta de que soy pecador. Yo me doy cuenta de lo que hay aquí y que soy yo el principal culpable de lo que tengo, de lo que vivo. Cuando pasa eso, entonces yo me doy cuenta que necesito un Salvador. Cuando yo voy al Señor Jesús y lo acepto como mi Salvador, yo le permito que Él entre a mi corazón. Él empieza a alumbrar mis tinieblas. Esa transición del pecado a la vida eterna me da gozo. ¿Por qué? Es una alegría sorprendente el hecho de darme cuenta que yo fui salvo, que yo siendo un inmerecedor de esta salvación, el Señor tiene misericordia de mí y va y me salva. Eso me causa un gozo. A eso nosotros le conocemos como el primer amor, el gozo del primer amor. Pero después de ese gozo viene algo que se conoce como discipulado. Cuando la palabra de Dios le dijo a sus discípulos en el libro de los evangelios, le dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio y haced discípulos entre las naciones, se refiere a estos cimientos. Estos cimientos que van a afirmar al cristiano más allá de la emoción. Quiere decir que después haya o no haya emoción, el cristiano va a poder permanecer en la fe. Porque ya no depende de lo que siente, sino depende de la acción que Dios obró en su corazón. ¿Sí estamos comprendiendo esta parte? ¿Sí? Todavía veo así como que estamos medio procesando. Ok. Cuando nosotros estamos en el mundo, cuando nosotros teníamos necesidad de Dios, usted no le importaba a nadie. Usted en el mundo no era valioso para nadie, para nadie, porque todos están buscando sobrevivir su propia vida. Cada quien está buscando cómo hacerle para poder llegar a fin de mes, para poder llegar al final de la quincena o para poder llegar al momento, al final del día. Entonces, al final de cuentas, usted era una parte de esa humanidad que vivía buscando solamente sobrevivir. No era importante para nadie. Cuando llega el Señor a su vida, Él llega y le muestra la importancia que usted tiene para Él, para Dios. Que Él, siendo el Dios eterno, usted sí es importante y verdaderamente importante para Él. Llega como con una lámpara a nuestro corazón y nos muestra y nos dice: mira, todo lo que tienes en tu corazón, todas las cargas que tienes en tu corazón, todo esto que tienes en tu corazón es lo que te tiene así.
Y cuando nos muestra, Él, todavía no estamos hablando de un humano, estamos hablando de Dios. Cuando Él nos muestra la luz en nuestro corazón, Él nos da la oferta de la salvación. Yo puedo salvar. Yo puedo ayudar. Cuando Él extiende su mano y nos ayuda a nosotros, nos da la salvación. La primera salvación que Él nos da es una. La primera salvación que Él nos da es la salvación de nosotros mismos. De todo eso que vivía en nuestro corazón, de todo eso que habitaba en nuestro corazón, de todo eso que estaba en nuestro corazón, de todo eso que la luz nos enseñó, que la luz se acercó y nos mostró, esa fue la invitación de la salvación. ¿Me doy a entender? ¿Sí? No se me distraiga. Bienvenida. Gracias. Esa es la invitación de la salvación. Lo primero que quiere salvarnos es de nosotros mismos. De nosotros mismos, de lo que habita en nuestro corazón. Porque nosotros somos como esos loquitos del centro de aquí de la colonia de Buenos Aires, que van con su carrito de mandado y van recogiendo cosas, muchas cosas. Y ustedes los ven que van ellos caminando descalzos, sin zapatos, algunos con vestidos, con zapatos más caros que los de usted y yo, pero ahí van caminando así, recogiendo todo lo que esté en el camino. Y usted puede verlos y van hablando como solos, ¿no? Pero cuando usted escucha su plática, van hablando todos sus dolores, todo lo que los hace recoger, todo eso que traen. Y eso que traen son todas sus cargas que ellos traen, todo el peso que ellos cargan. Y nosotros los vemos y decimos, están locos. Y uno piensa, bueno, a ellos se les ve, a otros no se nos ve. Ellos es visible, a otros no, pues nadie se da cuenta, más que nosotros sabemos lo que cargamos. Pero literalmente ellos son una imagen de lo que nosotros éramos sin Dios. Cuando de repente usted a los loquitos del centro, usted le dice, es que todo lo que tienes es basura. Y dice, no es basura, a mí me sirve, es valioso. Y usted lo ve y dice, pero es que es basura. ¿Pero por qué usted sabe que es basura? Porque usted tiene cosas mejores, ¿verdad? Porque a lo mejor él tiene una cuchara sucia, pero usted tiene una caja de cucharas, ¿no? Nuevas, que puede ir a comprarse a la tienda. Porque a lo mejor ellos tienen una cobija toda roída que huele a pipí de perro o a pipí de rata o que tiene popós de rata o animales o de ellos mismos, su orina. Y usted tiene cobijas limpias en casa. Y usted se le acerca y le dice, eso es basura, eso no le sirve. Señor del centro, eso no le sirve. Pero para ellos sí les sirve. En el tiempo de frío, ellos se tapan con esas cobijas. Y esas cobijas son su consuelo. Son valiosas. Esa cuchara toda fea, toda torcida, toda chueca, es con la que comen. Ese plato que nosotros ya hubiéramos tirado a la basura porque está despintado o bien porque es de unicel, es de donde ellos se alimentan. Entonces lo que para nosotros es basura, para ellos es su riqueza. Pero llega ciertas asociaciones que dicen, no, pues hay que ayudar a los loquitos del centro. No vamos a sacarlos del centro, pero pues vamos a darles un buen plato. Una cobija limpia, ¿no? Una chamarra. Y el Señor llega y nos dice, loquito de Tijuana, tú lo que necesitas es un nuevo hogar. Tú no necesitas vivir en las calles, tú necesitas un hogar, tienes la invitación a mi casa. Y nosotros vemos que el que va vestido de oro, que va vestido de joyas, el que va vestido de esos trajes tan carísimos, llega y nos dice, no, yo no te vengo a dar una cobija usada, limpia, pero usada. Yo no te vengo a dar una cobija usada. Yo te vengo a invitar a que vivas en mi casa. Vamos a mi casa.
a que comas de mi mesa, a que comas de mi comida, a que vistas mis ropas. Entonces, el pasar de esa condición de ser un loquito a la condición de ser un hijo de un rey es un gozo inmenso. Amén, aleluya. Nosotros llegamos a la casa de Dios y nos confunden con príncipes. ¿Ah? Dicen, wow, es que usted trae vestiduras blancas, usted trae vestiduras de príncipe, usted es seguro de ser una persona muy rica. Y de repente a nosotros se nos va olvidando que somos los loquitos del cielo. ¿Ah? Se nos va olvidando porque la ropa nos cambia. La ropa nos cambia. Y de repente nosotros nos damos cuenta que ese gozo no es suficiente. No es suficiente. Porque dicen, hay un dicho entre los que trabajamos con las personas que consumen drogas. Una cosa es sacar a la gente de las drogas y otra cosa es sacar las drogas del interior de la gente. Porque los loquitos del centro en el palacio se comienzan a comportar igual. Se comienzan a dormir en el suelo, les gusta más la ropa sucia que la ropa limpia y comienzan a comportarse como si estuvieran en el mismo lugar. Y entonces el rey de todas las cosas los tiene que volver a reenseñar a cómo vivir en el palacio del rey. Y decirle, eso aquí no lo necesitas. Pero es que yo traigo, Señor, aquí a la casa del rey traigo mi cobija. Tu cobija que no te sirve. No necesitas esa cobija vieja, no te sirve. Aquí, ¿por qué? Porque este es el palacio del rey. Aquí no vas a volver a pasar frío. Y te pasa a la cámara de vino y te enseña las cobijas del rey. Sí, son tuyas, agárralas. Deja tu cobija, ahorita la vamos a quemar. La vamos a terminar. Y esto es lo que hacen estos artículos de fe. Hacen que nosotros aprendamos a vivir en el reino de Dios. Ya salimos del mundo. Ya llegamos al reino. Y usted dice, ¿qué reino no estaba en el cielo? Ah, es que son 4 reinos, pero eso después lo vamos a ver. El primero, que es aquí en la tierra, se le conoce como el reino del Señor. Y ese reino que nosotros tenemos aquí en la tierra se debe de conquistar aquí en la tierra. Cuando llega el Señor y comienza a decirle, venga a nosotros tu reino y hágase en nosotros tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No se refiere a un reino celestial. No se refiere a un reino al que nosotros vamos después de morir, sino se refiere al reino que el Señor tiene sobre nosotros como humanos aquí en la tierra. A ese reino. Quiere decir que nosotros tenemos que reaprender a vivir como cristianos. Es que yo ya sé vivir. Sí, hermano, tú sobrevives. No vives, sobrevives. Como puedes, vives. A veces ni sabes cómo llegaste a vivir. Ni sabes. Dices, sí, lo logré. Terminé la semana, sobreviví, estoy vivo. Estoy vivo, te despiertas y dices, estoy vivo. Porque no sabes ni cómo lo hiciste. Pero el plan de Dios es que nosotros, todos nosotros, vengamos y obtengamos su reino aquí en la tierra, en nosotros. Todo el dominio, todo el poder, toda la gloria del Señor sea en nosotros, aquí en la tierra. Pero para eso, nosotros, los loquitos del centro, tenemos que querer estar en el reino. ¿Me doy a entender? Tenemos que decidir si nos quedamos aquí. Y si nosotros nos quedamos aquí, entonces el Señor nos dice, ok, tú te quieres quedar, pues te tienes que bautizar. Te voy a tener que adoptar. Tienes que ser mi hijo. Entonces te voy a dar mi nombre, te voy a dar mi apellido.
Y entonces nosotros somos bautizados en su nombre y nosotros recibimos su apellido. Y no solamente somos salvos, sino que ahora somos bautizados. Y de repente somos bautizados y el Señor nos dice, ok, puedes servir aquí, puedes limpiar, puedes hacer y yo te voy a dar una paga. Pero ¿qué crees? Cuando tú quieras, la puerta está muy abierta, te puedes ir. Y nosotros decimos, no Señor, yo quiero quedarme para siempre contigo. Ok, si tú te quieres quedar en casa, hay reglas en casa a seguir. Y empieza a marcarnos las reglas espirituales. Las reglas de Él. Y ahí es en donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque ahí empiezan nuestras reglas. ¿Por qué? Porque para eso hay que confiar en el que nos sacó del mundo a su luz admirable. Tenemos que confiar en Él. Ay, no, pero es que yo no confío en la iglesia porque la iglesia me ha herido. Ok, la iglesia no te salvó. A la iglesia ni le interesabas. Es más, me atrevo a decir que cuando tú llegas a la iglesia todos traen tantos problemas que al final se acuerdan de los tuyos. Todos estamos en el mismo barco. En el mismo barco. En este lugar. Buscando a Dios, buscando su salvación, creciendo en Él, queriendo correr. Todo lo que pasa alrededor son acciones colaterales. Quiere decir, se le zafó, pero no era para apuntarte, porque está apuntando en trabajar en sí mismo. Está en ese proceso de limación, están en ese proceso, todos y cada uno, todos los que usted ve aquí, Dios los trajo por algo. A todos, todos los que estamos aquí, estamos por algún motivo. Dios nos llamó por algún motivo. Dios nos sacó a todos de este mundo de maldad, a todos. Dios nos dio un nuevo vestido, nos dio un nuevo llamado, nos dio una nueva esperanza. Y todos estamos aquí esperando la promesa. Y en esa esperanza, ¿qué creen? Somos los loquitos del centro, o sea que de repente se nos bota la canuca a todos. ¿Por qué? Porque no veníamos sanos, aquí estamos sanándonos. Y hay un dicho que un maestro siempre me decía, que a cada marranito le llega su sábado. Hoy unos sufren, mañana sufrirán otros. Pasado sufrirán otros, después me va a volver a tocar a mí. Y así vamos a ir uno tras otro. Pero todos estamos en una misma arca de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el arca de la salvación. Él es el barco que nos quiere llevar al cielo. Entonces, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y tenemos que dejar de ver lo que se ve y empezar a sostenernos viendo lo invisible, lo que no se ve. Hebreos dice que los héroes de la fe, los que terminaron la carrera, se sostuvieron como viendo al invisible, al que no se veía. Y uno dice, ¿cómo es que yo voy a ver al que no se veía? Ok, ahí viene esta tercera parte, que es el Espíritu Santo. La palabra espíritu tiene que ver con el neuma, con el aire, con el viento. ¿Por qué? Porque espíritu se traduce como neuma. También es la palabra para la traducción de neumático. Tiene que ver con aire. Entonces, el Espíritu Santo es esa parte divina de Dios que no se ve, pero que se siente. Esa parte divina de Dios que viene y nos inspira y nos lleva. Esa parte divina de Dios que llegó hacia allá donde nosotros no lo conocíamos y nos dijo, oyes, hay esperanza para ti en Dios. Él te invita a su casa. Ese es el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo es el que va y nos atrae al Señor. Y es el mismo que ahora que nosotros estamos aquí, ¿qué creen que hace? ¿Qué creen que hace? Nos alumbra. Nos sigue alumbrando. O sea que vuelve a encender su lámpara en nuestro corazón. Y ustedes, cuando fueron más jóvenes, las mamás o a las hijas o a los hijos, sus papás se han metido debajo de su cama y les han sacado toda la tierra en donde ustedes ya barrieron. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No sabes hacerlo y tú estás seguro que barriste. Tú dices, no, yo barrí, quedó bien bonito. Y llegan y empiezan y le sacan un montonzote de tierra. Así pasa con el Espíritu Santo. Así, exactamente así. Llega y nosotros creemos que hemos logrado y nos alumbra. Y nos saca el montonzote de tierra. No he terminado. Apenas empiezas, mi hijo. Esto apenas empieza. Apenas. Porque el precioso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que alumbra nuestro camino, Él sabe las cosas que a nosotros nos son ocultas. Y ahí entonces viene el poder de su reino. Yo decido, Él venga a nosotros su reino, hágase en mí tu voluntad, o yo decido, yo en esto no le entro. ¿Por qué? Porque si yo confío, ¿qué tengo que hacer? Sacar la basura. Pero si yo no confío, me voy a enojar con el que me lo muestra. ¿Va? Voy a pelear. Ay, yo tengo esto, tú tienes miles más. Y es más, ahorita te va a hacer la lista. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estoy aceptando el reino del Señor en mí. En mi corazón. Porque al inicio, lo que era bueno, lo que me llevó a salvación, ahora que tengo la vestidura hermosa, que estoy bien vestido como un rey, como un sacerdote, y que alguien llegue y me diga, te queda chueca. ¡No! Yo soy un rey, un sacerdote. No te queda el color. ¡No! Yo soy el príncipe. No, tú estabas afuera, acuérdate. Acuérdate quién eres. Acuérdate. Acuérdate de dónde vienes. Esto es extra, no es tuyo, es donde el cielo. Si te está diciendo el Señor que hay algo ahí, entrega. Si te está diciendo el Señor que esa vestidura no te queda, ponte la otra. Si te están guiando, déjate guiar, porque es el mismo Señor que te salvó. No te va a hacer daño, no te va a destruir. No es para humillarte, porque si Él hubiera querido humillarte, Él te hubiera dejado andar en casa con tus trapos andrajosos, para que todos se burlaran de ti. Pero no. Dice que Él nos trajo y nos dio un anillo nuevo y nos dio un vestido nuevo. Ahí viene el don de la confianza en el Espíritu Santo. El confiar que todo lo que hace está bien. Qué difícil es confiar en el Señor. Qué difícil es confiar que las cosas que yo vivo son buenas. Hace tiempo yo vi una señora que no podía tener hijos. No podía tener hijos, duró como... Ya estaba de bastante grande, no podía tener hijos. Tiene un niño. Se le muere. ¿Hijo? Y ya no podía tener más. Ella casi se vuelve loca. Casi se vuelve loca del dolor. Del dolor era cristiana. Nosotros, ¿cómo decirle? Confía en el Señor. En dolor tan fuerte. ¿Cómo podemos acercarnos y decirle,
confíe en el Señor, en medio de la muerte, en algo irreparable. Irreparable, porque yo hasta ahorita no conozco a alguien que pueda resucitar a alguien que no sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo decirle, confía en el Señor cuando sabemos que ella ya no tiene esperanza? Lo único que nosotros podemos hacer es orar por él, de decirle, Espíritu Santo, llega y toca su corazón, llega y bendice su alma. Espíritu Santo, ve y consuela su vida, por favor. Y cada vez que se acercaba con este martirio, llevarla a los pies del Señor, porque era el único que podía sanarla. Después la ven ustedes, después de muchos años, y la persona que pudo haber quedado loca está llena de gozo por el Señor. Su única esperanza y su vida es Dios. Y encontró la razón del por qué había tenido su hijo y por qué se había ido. Pero esa esperanza y ese consuelo, el único que lo puede dar es Dios. El único que puede dar la razón del por qué o darnos una respuesta a los por qué es Dios. Usted no lo puede encontrar en nadie más que en Él. Y el primer paso es aceptando el reino de Él en uno. No el reino del humano, el reino de Dios. Es más fácil aceptar el reino de un humano. ¿Por qué? Porque el reino de un humano lo negocio. Yo puedo negociar. ¿Y si mejor hacemos esto? ¿Y si mejor hago esto? Pero el reino de Dios es innegociable. Si Él dice no a algo, es no. Y si Él dice sí, es sí. Pero no se puede negociar. Si la palabra de Dios dice, porque a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien, es una ley espiritual. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es aceptarlo. Permitir que el reino de Dios gobierne mi alma, eso es bien difícil. Y ahí viene la pregunta, ¿quieres edificarte como cristiano? ¿Quieres que tu edificación sea Cristo? Empieza a confiar en Cristo y no en lo que pasa a tu alrededor. Porque todo lo que pasa a tu alrededor va a seguir pasando. Contigo y sin ti, para ti y sin ti. ¿Qué quiere decir esto? Créanme, no somos ni tan importantes para el diablo. Al rato que le aburramos va a ir a molestar a otro de la misma manera que nos molesta a nosotros. No se cree usted indispensable, no es indispensable para nadie. Solo para Dios. Y uno se detiene viendo las situaciones. La que usted quiera. ¿Cuál le gusta? La de hoy. Se me hizo tarde. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! La combi venía y yo venía casi queriendo bajarme y empujarla. ¿No? No tuve para comer. No puede ser. Eso es una vil mentira porque nunca hemos estado sin comer, pero no tuve para algo rico, lo que yo quería. Eso es diferente. No tuve para un antojo. Señor, vemos nosotros lo difícil que es aceptar el reino de Dios en lo que nos da. Hágase tu voluntad. No te va a gustar su voluntad, hágase tu voluntad. Señor, nada más que no me duele. Te va a doler. ¡Au! ¿No? ¡Fra! Hágase tu voluntad. Te va a llevar a lo alto, porque su voluntad es de muchas formas. Te va a ayudar, te va a contestar, te va a bendecir. Hágase tu voluntad, te va a castigar, te va a podar, te va a cortar.
hágase tu voluntad, te va a bendecir, te va a multiplicar. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios, ¿cuál es para mi vida? La que obra el Espíritu Santo, la que guíe el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Pero mi voluntad tiene que decidir aceptar su voluntad y confiar que todo lo que Dios hace me ayuda para bien. Todo. Hermana, pero es que hice algo malo. Todo. Si la palabra de Dios tiene la palabra todo, se refiere a todo. Pero es que, hermana, esto no parece bueno. Todo. Pero es que pareciera que eso se salió de las manos de Dios. No, todo. Dice, todo. Pero es que esto no me gusta. Eso es diferente porque es... Si usted ama a Dios, lo que usted vive le ayuda para bien. Si a Dios lo ama a usted, lo que usted vive le ayuda para bien. Y nosotros tenemos que descansar en eso. Yo tengo que descansar y decir, tú sabes lo que haces. Yo tengo que descansar y confiar. Descansar literalmente. Descansar es traer algo muy pesado y vencerse y decir que confío en ti. Descansar. Descansar en su palabra. Porque eso no se me ocurrió. No me lo saqué de la manga. No lo inventé en esta mente tan fabulosa que tengo. No. Lo dice la preciosa palabra de Dios, que es más alta que cualquier mente torpe. No tengo una mente fabulosa. Quisiera, pero la tengo. Descansar en esa preciosa palabra eterna, que si lo dice, lo va a hacer. Si Él dice que todo lo que, aunque parezca malo, nos va a bendecir, nos va a bendecir. Si Él dice que todo, aunque parezca oscuro, va a ser de bendición, va a ser de bendición. Porque quienes Dios ama, todas las cosas les ayudan también. Todas las cosas son para el propósito de su llamado. Todas las cosas son fríamente calculadas, diría el Chapulín Colorado, por Dios para el ser humano. Eso se salió de mi control. No me esperaba esto, Señor. Todo eso fue calculado por Dios para usted. Pero es que yo pensaba que te iba... Todo eso fue calculado por Dios para usted. Me decía un pastor cuando nosotros teníamos nuestras veladas de oración. Nosotros teníamos que orar levantando el nombre. Y levantando el nombre era creyendo esto. Todo es bueno por Dios. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y en ese tiempo estaba muy enojada. No me acuerdo por qué, pero estaba muy enojada. Y estaba bien enojada y yo tenía, pero de esos enojos sabrosos, de esos de los que sale fuego por los oídos y por la cabeza, y así, de esos. Estaba bien enojada. Y yo le dije, hermano, era una pastora hermana, no puedo seguir orando aquí. Ahorita en la oración de medianoche, digo, porque estoy en pecado. Y se me queda bien y se comienza a reír. Se comienza a reír. Y me dice, ¿de verdad? ¿Por qué? Sabes que estoy muy enojada. Y de veras estaba muy enojada. De veras estaba enojada. No sé qué, no me habrá salido, algo no me salió. Pero estaba enojada. Y le dije, no puedo seguir orándola porque voy a entorpecer la obra del Señor. Ahorita todos están bien entrados en Dios y yo voy a llegar bien enojado. Voy a entorpecer su obra. Y él me dijo, hija, dice, ni el mismo diablo puede entorpecer su obra. Ni toda la maldad de las maldades han podido entorpecer la obra de Dios. Ni todos los pecados salidos han podido entorpecer su obra. ¿Crees tú que tu pecadillo, esa cosa insignificante que traes, va a entorpecer su obra? No, hija, tú dale, dice, eso no importa. Tú dale, el Señor va a levantarte y vas a hacer. Y yo me acordé y dije, nada puede entorpecer la obra de Dios, porque
a quienes Dios ama, todas las cosas les ayudan. Todo. Que a la hermana se le olvidó el regalo. Perdón. Que a la hermana se le olvidó el regalo de las niñas, que es para su bien. Ya lo traigo el martes, discúlpame si se me olvidó. Es para su bien. Todo nos ayuda bien. Todo nos ayuda bien. Recordemos esto. A los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y aprendemos esto? Esto es por la luz del Espíritu Santo. Que no nos guste, esa es otra historia. Que no estemos de acuerdo, estamos de acuerdo porque no estamos de acuerdo. Que no querramos también, lo creemos. Pero eso no significa que no nos ayude. Hay que, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Cierra usted sus ojitos, vamos a